Bueno, es una función que experimentan ciertos animales, su proceso de vida, su fisionomía, y que le genera un cambio drástico, un cambio total. Quizás el más conocido, la mayoría, sea el de la mariposa, aunque hay varios animalitos que experimentan esto, que es lo que no sabíamos quizás. Pero la mariposa comienza siendo una oruga, un gusanito, luego pasa por la metamorfosis y se convierte en lo que conocemos como una mariposa. De un gusanito a una mariposa. No se parecen en absoluto en nada, ¿no? Por eso es que este término metamorfosis, y recuerde, no significa un cambio, significa una mejora, sino que significa una transformación total. De una cosa convertirse en algo totalmente diferente. De hecho, no solo la forma de la mariposa y el gusanito son diferentes, sino que su forma de vida es totalmente diferente. Igual un gusanito que una mariposa. Así que entendemos, quizás captar la idea de lo que significa esta expresión metamorfosis. Ahora, ¿sabía usted que esta expresión metamorfosis está en la Biblia y está aplicada a nosotros los seres humanos, no a los animalitos o insectos? Bueno, miren, si ustedes me acompañan con la Biblia, vamos a hablar un poquito de esto. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, el versículo 12. Vamos a tratar de encontrar dónde aparece allí esta expresión. Obviamente metamorfosis ver con el griego, la palabra no aparece en griego, así que a ver si logra captar cuál es la traducción de metamorfosis en este pasaje. Mira, Romanos 12:2, lo que aconseja la Biblia allí, dice: y dejen de amoldarse a este sistema, más bien transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Logró encontrar la palabra metamorfosis? Donde dice transfórmense. Así que la Biblia nos está animando a nosotros, los seres humanos, a transformarnos o experimentar este cambio total, drástico, mediante la Biblia. Porque quien logra este cambio es la Biblia. Por eso el tema de este discurso es: la verdad de la Biblia está transformándonos. Y esto es algo que vemos comúnmente. Veo que los testigos de Jehová predicamos mucho. Bueno, cuando la gente conoce la Biblia, conoce la verdad, ahora siente cariño por Dios. Eso va creciendo y como uno quiere agradar a Dios, se siente motivado a hacer cambios. Y algunos de estos cambios, por cariño a Dios, pueden ser muy grandes, difíciles. Más que mejoras, pueden ser, recuerda la expresión, una transformación total. Hay gente que ha tenido que cambiar, o muchos de nosotros cambiar aspectos realmente complicados en nuestra vida. Así que vemos un poquito el concepto. Así que vamos a responder un par de preguntas relacionadas a esto ahora. Por ejemplo, ¿está la Biblia transformando su vida? ¿Qué diría? ¿Lo está logrando? ¿Qué etapa o qué envuelve esta transformación? Y la segunda idea que queremos analizar: ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Para que la Biblia nos transforme a cada uno de nosotros. Recuerde la expresión: no que nos mejore, metamorfosis, que nos transforme, nos convierta en algo totalmente diferente de lo que quizás somos, quizás o que éramos. Vamos a ver con esta idea qué es lo que implica esta transformación. Vamos a definirla o analizarla en dos etapas. Lo que la verdad nos motiva a cambiar con relación a nuestra conducta y luego con relación a nuestro interior, o sea, Dios y lo interior. Al igual que el ejemplo de la mariposa, el gusanito, transformación completa, total, no es solo un cambio de aspecto, como decíamos. Miren, vamos a la Biblia, miren, vamos a Efesios. Si usted marca allí la Biblia, ahí vamos a hacer este análisis, dos etapas de este cambio, transformación, como queremos analizar y describir. Mire, la primera etapa, Efesios capítulo 4, el versículo 22, dice así: ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad que se esconde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. ¿Cuál es la primera etapa en la que la Biblia nos transforma, nos cambia a nosotros? Bueno, fíjense que dice allí nuestro comportamiento, esa personalidad que corresponde con nuestro comportamiento anterior. Básicamente nuestro comportamiento, ¿qué sería? Nuestra conducta. Entonces la primera etapa de esta transformación es cambiar nuestra conducta, nuestras acciones, como dice allí, nuestro comportamiento, nuestra manera de comportarnos. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos, para entender que incluso es posible cambiar o transformarnos en aspectos muy difíciles o que sean realmente un desafío. Mire, para ilustrar algunos, el abuso del alcohol. La Biblia habla de que el cristiano puede
usar bebidas alcohólicas, pero condena lo que es la borrachera o el abuso del alcohol. Bueno, entender este punto ha ayudado a muchos a lograr lo que estamos hablando. Que la Biblia, o la verdad de la Biblia, transforme su conducta, cambien su manera de ser. Y han abandonado hábitos tan nocivos como es el abuso del alcohol. ¿Es fácil esto? ¿Qué piensa usted? Quizá usted no esté batallando con esto, quizás sí, pero aún si no lo hacemos, ¿usted conoce personas o vemos en este mundo personas, bueno, que abusan del alcohol o que quizás caen en la borrachera? ¿Es fácil abandonar esta práctica? ¿No? ¿Verdad? No, obviamente que no. Pero la verdad de la Biblia puede lograr este proceso de cambiar a las personas o lograr esta transformación. ¿Por qué es un desafío estos cambios que vamos a hablar ahora? Porque esta transformación sucede en armonía a la Biblia, a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿el mundo que nos rodea se guía por la Biblia? Por ejemplo, si hablamos del abuso del alcohol, la connotación que escuchamos en el mundo en general, ¿es positiva o negativa? ¿Verdad que hay gente que comenta que está esperando el fin de semana para emborracharse? Y hasta los jóvenes, porque no lo consideran algo malo, ¿no? Incluso lo comentan como un chiste, como una gracia. Por eso es un desafío lograr permitir que la verdad de la Biblia cambie nuestras costumbres, nuestra conducta, ¿no? Como decíamos allí, nuestra manera de obrar. Bien, otro ejemplo, el fumar y las drogas. Bueno, la Biblia también habla de eso, ¿no? De que el cristiano tiene que tratar de tener sus facultades de raciocinio y su físico lo más limpio posible dentro de la imperfección para servir a Dios y vivir una vida normal. Es lógico entender que cuando uno fuma se daña la salud y que daña su facultad de raciocinio cuando uno fuma y se droga, su inteligencia. ¿Por qué? Porque ¿ha escuchado hablar del síndrome de abstinencia alguna vez? ¿Qué es esto? Una persona que es adicta a cualquier sustancia, ¿no? Cualquier sustancia o cualquier práctica, adicta, en algún momento que le falta esto, empieza a sentir el síndrome, lo que se conoce como el síndrome de abstinencia. ¿Y qué significa esto? Conocemos algún caso, la persona no puede concentrarse, no puede leer, no puede estudiar, no puede hacer nada porque está necesitando con urgencia, bueno, esta sustancia a la que es adicto, o esta práctica quizás, a lo que es adicto también. Entonces, cuando uno está así, en esa situación mental, ¿puede darle a Dios y a la vida toda nuestra facultad de inteligencia? ¿Dejarnos obviamente en la vida? ¿Verdad que no? Por eso la Biblia anima a que nosotros ahora, bueno, adoremos a Dios con nuestra facultad de raciocinio, con nuestra inteligencia y con nuestra salud lo más sano posible dentro de lo que es nuestra imperfección o las limitaciones de la vida. Conocer estas verdades ha ayudado a mucha gente a transformarse, a darle batalla y abandonar estas prácticas, como decíamos, ¿no? Esta manera de actuar o este comportamiento, como decía Efesios. Y uno más para citar, pero la inmoralidad sexual. En este mundo hay un concepto de lo sexual y de lo moral que es un poco distorsionado. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados muestran esto. El modo de conducirse inmoral del mundo había sufrimiento, problemas. Entonces los resultados dicen que eso no es así, que no es lo mejor. Pero sin embargo, qué difícil vivir en este mundo, ¿no? Nadando contra la corriente con los conceptos de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir que la verdad de la Biblia transforme nuestro comportamiento para nosotros movernos de una manera totalmente diferente. Y en esto de lo sexual y lo moral es realmente un desafío. ¿Por qué? Miren estos tres ejemplos que citamos. El alcohol, el fumar o las drogas y la inmoralidad. El mundo tiene una filosofía cambiante. La palabra de Dios que transforma, no. Por eso es que es un desafío esto. Piense, hoy en día se sabe que el alcohol es malo, es dañino. Yo creo que está prohibido para los menores también porque puede hacer daños terribles en lo que es el proceso de crecimiento y las facultades mentales de los niños que están en desarrollo. Ya todos reconocen que el alcohol es malo, aunque quizás, bueno, no lo ven tan grave. Fumar, bueno, el mundo en general ha tenido que aceptar que esto es nocivo, es terriblemente malo. Es dañino. Hasta los paquetes de cigarrillos ahora están obligados, porque todo el mundo lo entiende, a poner una etiquetita, una fotito que dice que es malo, que es dañino, que es perjudicial. Aunque hay gente que es adicta y trata de luchar con esto, sabe que está mal, ¿verdad? Ahora, con la inmoralidad no pasa esto. Con lo que es lo sexual, el mundo todavía sostiene que tiene razón en su forma de comportarse. A diferencia de esto que ya se entendió que está mal, que la Biblia tenía razón,
en lo sexual, bueno, el mundo no, pondera prácticas que la Biblia condena y la vida muestra que nos hacen daño, el mundo las pondera y las predica. Por eso es que necesitamos permitir que la verdad de la Biblia transforme en esta primera etapa nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, como decíamos. ¿Se puede lograr esto? Porque son desafíos grandes todo esto. Bueno, mire, podemos decir que sí. Escuche esta experiencia para ilustrar todos estos puntos de que si dejamos que la verdad nos transforme, podemos cambiar. Podemos abandonar todas estas prácticas y esta conducta. Miren, es la experiencia de Salomón. Salomón dice que comenzó a meterse en problemas en la adolescencia, comenzó a beber de más, iba a fiestas, consumía drogas, se hizo adicto a la cocaína, empezó a robar para mantener el hábito porque, bueno, es muy común que suceda. Aunque iba a la iglesia, toda su familia, él cuenta, nunca me dijeron que esto estaba mal, mis familiares. Mi vida estaba fuera de control, comenta esta persona, al grado que terminó en la cárcel. Allí, estando preso, conoce a otro preso que en una oportunidad, después de un tiempo, le pregunta si sabía lo que la Biblia decía sobre la Navidad, porque se acercaba el 25 de diciembre. Bueno, esta persona, Salomón, le dijo la verdad que no conozco mucho. Así que este otro preso, que estaba preso por testigo de Jehová, no por delito, le comentó lo que enseñaba la Biblia. Dice Salomón, me sorprendí al enterarme de que muchas de las tradiciones navideñas ni siquiera aparecen en la Biblia. Me quedé sorprendido y me pregunté, ¿qué otras cosas diría la Biblia que yo no sabía? Así que empezó a estudiar la Biblia, empezó a tener conversaciones y a estudiar la Biblia con su compañero. En un momento conoce la verdad del paraíso, de que la Biblia promete que en el futuro va a haber un paraíso. Y dice él, me di cuenta de que una persona como yo no podría estar en ese paraíso. Así que empecé a hacer cambios porque deseaba estar allí. Y bueno, dejó todas sus prácticas, dejó las drogas, dejó la violencia, dejó de robar y luego pudo progresar, pudo hacer toda esta transformación. Uno de los cambios que me costó muchísimo, comenta él, tuvo que ver con el abuso del alcohol. Y gran parte del problema, porque estaba fuera de prisión ya, dice, radicaba en mis amistades. Tenía un entorno que no le ayudaba en la batalla para abandonar el alcohol. Así que finalmente tomó medidas, dice, comenzó a tener amistades más elevadas, que tuvieran las mismas metas de estar en ese nuevo mundo que promete la Biblia, y finalmente se bautizó y logró progresar. ¿Qué logró hacer Salomón? Permitir que la verdad de la Biblia transforme su vida. Las tenía todas, ¿verdad? Todos los desafíos, todas las malas conductas. Por eso la pregunta es, si la verdad de la Biblia pudo cambiar a una persona con estas prácticas, con esta costumbre, con este comportamiento, la misma verdad de la Biblia, ¿no podrá hacer algún cambio en nosotros que quizás no sean tan notorios? Piense, ¿hay algo que usted quiere transformar, cambiar? ¿Algo en su conducta? ¿En su personalidad? ¿Tiene que abandonar algunas prácticas? ¿No podrá la Biblia lograr esa metamorfosis o esa transformación o esa mejora en usted? Bueno, la verdad es que sí. La pregunta es, ¿permitirá usted que eso suceda? ¿Le dará permiso a la Biblia para que transforme su vida? Bueno, experiencias como esta muestran que podemos lograr que la Biblia nos transforme. Pero dijimos que esta era una primera etapa de la transformación. Vamos a ver la segunda. Si ustedes vamos de nuevo a Efesios, acá, si podemos, tenemos una imagen, como este lo reemplazo, no alcanzamos la de la carita ahí. Efesios, capítulo 4, ahí está, la tenemos en pantalla mientras leemos este pasaje, 4, 23 y 24. Muchas gracias, hermano, audio y video. Dice así Efesios 4, 23 y 24. Deben seguir renovando su forma de pensar y debe ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. Así que, ¿cuál es la segunda etapa de esta misma transformación que hace la Biblia? Vieron que allí dice, renovar la forma de pensar para convertir o tener una nueva personalidad. Así que ahora no es nuestra conducta, nuestras prácticas, que es lo externo, sino que la Biblia continúa la transformación en lo interno.
Porque si no sucedería como la imagen. Imagínense que uno cuidara cómo nos comportamos, según decía Efesios en el versículo anterior, ante los demás. Cuidamos la imagen que damos, cómo nos comportamos. Pero no parecería algo así como una hipocresía. Cuidamos nuestra conducta porque nos ven, pero en nuestro interior quizás no somos diferentes. En realidad es una hipocresía lo que estamos transmitiendo. Por eso, permitir que la verdad nos transforme no solo implica cambiar nuestras costumbres, prácticas, sino también, como dice Efesios, lo tiene allí, renovar o cambiar, ¿qué dice el pasaje? Nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestro interior, por así decirlo. Gracias por la imagen. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿O cómo es esto cierto? Bueno, miren, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de cómo tenemos que esforzarnos por dejar atrás actitudes, pensamientos, sentimientos que reflejan el espíritu del mundo. No en lo que hacemos, sino permitir que la Biblia, recuerda la expresión y la ilustración del principio de la mariposa, que no nos mejore, que nos transforme de verdad. Y esto exige cambiar de adentro también. Mire, algunas preguntas para pensar e ilustrar esto que queremos mencionar. Por ejemplo, ¿qué pensamos de personas de otra raza o de otra nacionalidad? Bueno, la Biblia enseña que Dios no es prejuicioso. Dios no es parcial. No hace diferencia. Hechos 10:34 dice que cualquiera que hace su voluntad le es acepto a Dios. No importa su posición social, su raza, su color de piel. Entonces la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros? ¿Hemos cambiado nuestra manera de pensar con relación a otras personas? Bueno, entendemos, por ejemplo, que el prejuicio no es algo de conducta. Los prejuicios no nacen en la conducta. ¿Dónde nacen? En nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes. Por eso es que nadie nace prejuicioso. Y por eso es que hablamos de esta transformación de adentro. Uno podría tratar bien a los demás, pero adentro ser prejuicioso y creer que uno es superior a otro. ¿Por qué? Porque el cambio, la transformación, en este sentido tiene que ver con nuestra actitud mental, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos. No es algo en lo externo, sino, como decíamos, en lo interno. Mire, para ilustrar esto, una universidad hizo un estudio para entender dónde está el prejuicio. ¿Es en nuestro exterior? ¿Uno nace así? ¿O es en el interior? Mire, se hizo en una universidad un estudio sobre esto de tener prejuicios y la diferencia con otras nacionalidades y razas, ¿no? Así que se eligieron 50 nacionalidades en la encuesta y se les pidió un grupo de estudiantes que respondiera qué pensaba de estas nacionalidades, de personas de estas nacionalidades. ¿Qué pensamos de los bolivianos, de los paraguayos, de los uruguayos? Pero miren lo que hicieron en esta encuesta. Dice que agregaron 3 grupos que no existían. Los pirinianos y 2 grupos más. No existen, ¿no? ¿Qué arrojó la encuesta? Bueno, que las personas que tenían diferencias y les caían mal los de otras nacionalidades, también les caía mal esta gente que no existía. ¿Cómo podía caerle mal a los pirinianos, ¿no?, que no existen? ¿Qué significa esto? Que no era una cuestión exterior, no era algo real. ¿Dónde está el prejuicio? ¿Qué dice Efesios? En nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos y actitudes. Por eso la verdad, cuando nos transforma, no solo debe transformar nuestro comportamiento, sino ir profundo y hasta cambiar nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Por ejemplo, para ilustrar un poquito más, ¿qué pensamos de las elevadas normas morales de Dios? Por ejemplo, ¿qué dice mi forma de vestir y arreglarme? ¿Qué dice de mí? ¿Ha escuchado hablar de la inmodestia? La inmodestia es común hoy en día, es tratar de llamar la atención sobre uno mismo por la forma de vestir. A veces sensual, ¿no?, a veces despertando pasiones, a veces extravagante, pero uno quiere llamar la atención de uno mismo.
Esto se define en un diccionario como inmodestia. La inmodestia, ¿dónde está? ¿En la ropa o en el interior de nosotros? ¿En el atuendo que llevamos o en nuestra manera de pensar? Bueno, está en nuestra manera de pensar. Por eso es que a muchas personas se les aconseja, cambian su manera de vestir y al poco tiempo, de nuevo, porque no se trata de la ropa, se trata de nuestra forma de pensar. Por eso nos cambian el atuendo y esto se puede o no se puede. Bueno, de nuevo, transformar nuestra vida mediante la Biblia implica que cambiemos, recuerda la imagen, la fotito, no solo nuestras costumbres, prácticas, sino también cambiar nuestro interior. Y hasta de esto podríamos hablar también del dinero. ¿Qué pensamos del dinero? ¿Cómo nos comportamos con el sexo opuesto? No está en nuestro exterior el comportamiento que tenemos hacia los demás, sino en lo que pensamos en nuestro corazón, en nuestro interior. Eso lo dijo Jesús. Por eso la pregunta es, ¿está la verdad transformando su vida? ¿Está haciendo este cambio de afuera y de adentro? Recuerda la expresión que usamos al principio. ¿Está la verdad logrando no esta mejora, no este cambio, sino esta transformación en nuestra vida para convertirnos en personas mejores? Bueno, la pregunta es, ¿lo permitimos? ¿Que la Biblia tiene el poder para lograrlo? Lo sabemos. La pregunta es, ¿permitiremos que la Biblia nos mejore? Bueno, acá entra el dicho, es fácil decirlo, pero hacerlo, o del dicho al hecho. Claro, porque una cosa es hablar y entender que tenemos que cambiar y otra es lograrlo. Piensen usted, ¿le ha pasado de tener un rasgo de su personalidad que quiere cambiar? Y esos son los más difíciles, porque es la personalidad y está marcada, arraigada en nosotros. Y ahora querer cambiar eso, y hemos tratado y uno cada 2 por 3 encuentra que sale el indio de adentro, como decíamos. Por eso, una cosa es entender que la Biblia nos puede transformar, otra cosa es entender que la Biblia tiene el poder para hacerlo, y la pregunta del millón es, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que la Biblia nos cambie? Quizás piense usted su manera de ser, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de comportarse, hasta sus sentimientos. Bueno, ¿qué les parece entonces si vemos algunas ayudas para lograr estos cambios? Primero hay que reconocer esto, que puede que no sea fácil, porque estamos hablando de transformar, no de mejorar. Y es un desafío. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer que esto exige esfuerzo constante en medio de este mundo y contra nuestra imperfección humana, donde aflojamos, bueno, quizás se nos haga muy difícil seguir transformándonos o mejorándonos. Por eso, veamos algunas ayudas. Tenemos una imagen que queremos poner en pantalla, la segunda. Vamos a mencionar 3 ayudas que si las explotamos bien, lograremos que la verdad de la Biblia nos transforme. Tiene allí la imagen, la puede observar. Mire, la primera, a la izquierda suya. Una persona que, ¿qué está haciendo? La primera ayuda para transformarnos, la oración. La segunda, una persona que se está observando en el espejo. La segunda ayuda es la Biblia, porque la Biblia se la compara a un espejo, que nos devuelve la imagen nuestra, pero la real, nos devuelve de verdad nuestra imagen. Y la tercera, bueno, una persona que está allí pensando y tiene un entorno detrás, y nuestras amistades. Estas 3 ayudas pueden lograr que tengamos éxito y triunfemos en nuestra transformación, o que quizás sea una batalla larga y quizás no la logremos todavía. Pero no queremos desanimarnos, queremos insistir en esto de transformarnos. Vamos con la primera, la oración. Queremos orarle a Jehová y reconocer que necesitamos su ayuda para cambiar. ¿Y qué queremos pedir en la oración? Bueno, queremos pedir o orar por Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, piensen en esto, piensen en una persona, vamos a ilustrarlo, 40 años, vamos a darle 40 años promedio, viviendo en este mundo.
sufriendo traumas, viendo todo este entorno nocivo que es el mundo en que vivimos, quizás sufriendo algunas deficiencias de cariño, de afecto, mostrándole conceptos erróneos, como esa experiencia de Salomón, ¿vio? Personas que se han criado así. 40 años en una dirección. Si una persona ha transitado 40 años en un derrotero totalmente contrario a la Biblia, para llamarlo así, y ahora uno quiere cambiar, la matemática dice 40 años en una dirección, necesitamos 40 años más en otra dirección para estar en el punto cero. Y después empezar a hacer camino hacia el otro lado, ¿verdad? Eso es la matemática, ¿no? Y es cierto, lamentablemente es cierto. Hay cambios que son tan difíciles de hacer que mucha gente ha dicho, la verdad que yo no puedo cambiar. Lo he intentado y he recaído un montón de veces. Y yo no puedo cambiar. Y con el historial que tengo. Y tristemente es así. No es posible hacer un cambio tan grande o tan drástico. ¿Cuál es la primera ayuda? La oración por Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la verdad de la Biblia nos transforme. La oración por Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según enseña la propia palabra de Dios, en algunos versículos de la Biblia se lo describe como el poder de Dios o poder que está más allá de lo normal. Quizá escuchó la expresión, si no busquen en la Biblia, que se describe al Espíritu Santo que uno pide en oración como poder que es más allá de lo normal. Cuando la Biblia habla de esta expresión, los apóstoles, ¿no? Si es algo más allá de lo normal, otra acepción podría ser, es anormal. Si está más allá de lo normal, es anormal. Y otra acepción para describir todas estas palabras, anormal o más allá de lo normal, podría ser sobrehumano, porque no es humano. Si algo está fuera de lo normal, no es humano. Y la Biblia explica que el Espíritu Santo es eso, poder más allá de lo normal o poder sobrehumano, el poder de Dios. Entonces revolvemos al ejemplo, quizás pongámonos nosotros, ¿no? 40 años en un derrotero y ahora queremos cambiar, transformarnos. Y uno dice, no me alcanza la vida ya para poder cambiar, humanamente, pero con poder sobrehumano. ¿Verdad que cambia la matemática ahí? Ahora sí, y ahora sí encontramos experiencias como la que leímos de personas que muchos años en un derrotero y poniendo empeño y usando la primera ayuda, la oración por Espíritu Santo o poder más allá de lo normal, han logrado transformarse. Así que si usted quiere cambiar algo, no se pregunte solo cuánto se está esforzando, pregúntese, ¿cuánto estoy orando a Dios por su Espíritu Santo, el poder sobrehumano que puede lograr estos cambios? Vamos con la segunda ayuda, si queremos cambiar o transformarnos o darle permiso a la Biblia. La propia Biblia, porque dice que la Biblia nos devuelve el reflejo y es el parámetro para hacer esta transformación. Por eso, si queremos transformarnos nuestra vida, tenemos que enfocarnos en leer y en meditar la Biblia, la palabra de Dios. Porque en la Biblia están los pensamientos de Dios. Imagínense rozar nuestra mente con la de Dios, ¿cuál puede salir beneficiada? Entonces, cuando leemos la Biblia, nos exponemos a la influencia de la mente de Dios. Así que, de nuevo, si queremos cambiar, si queremos transformarnos, quizás no nos preguntemos cuánto me esfuerzo. Pregúntese, ¿cómo está su programa de lectura de la Biblia? Y dependiendo de lo que usted quiera cambiar, la intensidad del programa que usted tiene que tener. Miren, lo ilustramos a veces con un lavarropa. Conocemos un lavarropa, ¿no? Imagínense que usted tiene una prenda, se le mancha, entonces dice, vamos a lavarla, porque tiene una mancha. Entonces usted agarra, la mete en el lavarropa
lo prende, 15 segundos, lo apaga, saca la prenda, la cuelga y esperando que se seque para ponérsela. ¿Qué piensa usted que puede pasar con la mancha? 15, 20 segundos. Lo más probable es que no haya salido. Depende de la mancha, ¿no? Obviamente. Es más, puede que se haya hecho una aureola, peor, que un manchón en la camisa blanca, ¿no? Por eso es que los lavarropas, veo que traen un montón de botoncitos ahora, traen programas. Hay programas que duran horas, ¿no? Y enjuagan, y vuelven a lavar, y enjuagan, y ponen suavizante. Entonces, dependiendo la mancha, el desafío de la limpieza, el programa que usted tiene que usar en esa lavadora. Volvemos al ejemplo que estamos hablando. Queremos transformarnos. Dependiendo lo que usted necesite cambiar, la segunda imagen, el programa de lectura de la Biblia y meditación que tenemos que hacer. Hay personas que tienen que hacer cambios un poco livianos y con un programa de la lectura diaria y una meditación les alcanza. Y hay otras personas que tienen que batallar con cosas gruesas, muy graves, y hasta con demonismo. Y ahora necesitan un programa más intenso de la lectura y la meditación de la Biblia. Por eso, de nuevo, si usted quiere transformarse, pregúntese, ¿cómo está mi programa de la lectura y meditación de la Biblia? Y no hablamos de grandes desafíos. Empiece a usarlo en cosas más pequeñas. ¿Qué desafío tiene por delante? ¿Qué es lo que a usted le cuesta? De lo que usted es y lo que quiere convertirse en armonía con lo que pide la Biblia. Bueno, empieza a usar un programa y empieza a transformar. O darle permiso a la Biblia para que nos transforme. Pero recuerden la segunda ayuda. Y la tercera ayuda que queremos mencionar, si queremos transformarnos o permitir que la verdad y la vida nos transformen, tiene que ver con nuestras amistades. Para bien o para mal, el entorno que nos rodea, para bien o para mal, el entorno que nos rodea nos afecta. Sí o sí. Eso ha sido aceptado no solo por la sociedad humana, por científicos, por psicólogos, todo el mundo acepta, hasta hay refranes, que con quien andamos nos afecta, para bien o para mal. Entonces ahora pensemos, si queremos transformarnos, permitir que la Biblia nos transforme en algún campo o hacia alguna meta, piense qué entorno apoya eso, ese cambio. Y qué entorno, como muestra la ilustración, quizás sea nocivo o quizás descuente. Entonces, ahora sí podemos lograr este cambio que puede ser un desafío. Repasamos un poquito lo que estuvimos viendo. Primero, Romanos. Recuerda la expresión esa griega, ¿no? Metamorfosis. La Biblia nos anima a transformarnos, a permitir que la Biblia nos transforme. Vimos Efesios. Esta transformación tiene dos partes, o abarca dos complementos. ¿La recuerdan con las imágenes que vimos? Lo de afuera, nuestro comportamiento, y luego tiene que seguir trabajando en lo de adentro, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir al respecto. Y vimos tres ayudas para lograr usar bien la Biblia y lograr esta transformación. Gracias por la imagen, así la decimos sin la imagen. ¿Recuerdan las tres ayudas? La oración por Espíritu Santo, el poder sobrehumano de Dios. La lectura de la Biblia, que es lo que nos va a enfocar hacia dónde hacer todos los cambios. Y el entorno que nos rodea va a potenciar o ayudar a que logremos estas transformaciones. ¿Vale la pena el esfuerzo? Que es un desafío, lo sabemos. Que exige esfuerzo, también lo sabemos. Pero ¿vale la pena? Bueno, tenemos que decir que sí. La verdad es que hay muchas bendiciones, muchas ventajas en permitir que la verdad de la Biblia nos transforme. Por ejemplo, nuestra amistad con Dios se hace más fuerte, se hace mejor. Somos más amigos de Dios. ¿Y a quién le puede ir mal si es amigo de Dios? Si nos llega a ir mal, de la mano de Dios, las cosas cambian igual. Segunda bendición, nuestro ejemplo también tal vez motive a otros. Al ver que nosotros permitimos que la verdad nos cambie, otros pueden ver el valor que tiene la verdad en la vida.
Otra ventaja, nuestra salud mejorará, porque cuando hacemos caso a lo que dice la Biblia, siempre nosotros somos los beneficiados. Y finalmente tenemos que decir, como una ventaja final, que podremos vivir en el nuevo mundo de Dios, en la tierra convertida en un paraíso. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que en ese nuevo mundo todas las personas habrán permitido que la verdad transforme su vida. ¿No desearía usted estar allí, disfrutar de todas estas bendiciones? Pues si así es, no lo dude, permita que la verdad de la Biblia transforme su vida.